¿Cuál es el helado que más se consume en España? Yo te puedo decir el nuestro. ¿Cuántas personas llegan a consumir en agosto un helado Dino? Pues tranquilamente una al día. Lo peor es que te llegan todos a la tarde. Pero el problema es que todo el mundo quiere comerse helado a la misma hora. Aquí llegas a un ritmo de horas venta muy fuertes. Playa de Aro, al final, en Cataluña, de las zonas más turísticas, ¿cuántas nacionalidades vienen aquí a pedir helados? O sea, aquí en un mes pasan... O sea, sí, la mitad del mundo. Sí. ¿Cuánto cuesta abrir un Dino? Para una tienda mediana, con degustación y tal... Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de GastroConnect. Hoy estamos con la tercera generación de Dino, con Estefano. ¿Qué tal? Bienvenido, Estefano. ¿Qué tal, Quique? Dino cuenta ya con prácticamente 50 años, creo que es en el 2028, ¿no? Que hacéis el aniversario, 50 aniversario de la empresa, y a día de hoy ya cuentan con 38 locales, de los cuales la mitad son propios, la mitad franquiciados, que en un rato también hablaremos de la diferencia que hay entre los locales propios y franquiciados, y luego tienen también una línea muy fuerte, sobre todo de venta de helados, B2B al sector restauración, tanto en Barcelona como en Madrid, ¿verdad? No sé si me he olvidado de algo. Lo has contado perfectamente, sí. Mejor que yo. Y enhorabuena de verdad a ti, a tus padres, a tu abuelo, a toda la familia, a tu hermana también, que está aquí. Bueno, algo que no hemos dicho es que estamos en medio de un local, entonces si hay algo de ruido es porque la cafetera obviamente está encendida, hay crepes y gofres que están preparando, o sea que cualquier ruido es porque ahora mismo estamos en directo en la cafetería. Pues oye, de verdad, enhorabuena a toda la familia. Tenemos también a tu madre aquí arriba, que, jolín, mantenéis muy bien la esencia en los locales de lo que es la familia, lo que ha sido la familia de Dino, que empezó él, obviamente, vuestro abuelo, pero tu hermana en una foto, tu madre, todo muy cuidado a nivel familiar. Sí, siempre. En todas nuestras tiendas siempre tenemos fotos históricas que nos recuerdan un poco de dónde venimos, porque es que si te olvidas de dónde vienes, muchas veces también te olvidas de dónde hacia dónde vas, ¿no? Y un poco esa es la razón por la cual ambientamos los locales nuestros de esta manera. ¿Por qué surge Dino? Pues mira, Dino surge un poco de una idea loca de mi abuelo, que mi abuelo se dedicaba al mundo de la fruta en Italia, en Turín, y tenía una pequeña frutería que le iba bien, pero sí que en Turín las cosas no iban tan bien. Era una ciudad pues, que tenía problemas con ataques terroristas, porque en aquella época había la brigada comunista que tenía mucha fuerza, y él, pues así un poco, porque un amigo suyo le comenta que en España se vive muy bien, que hay una zona en Cambrils que se está muy bien, que están construyendo en Empuriabrava unos canales chulísimos y que se iba a comprar una casa, dice, bueno, pues cuando tengas la casa vengo contigo, voy a veranear, ¿no? Y de hecho él fue ahí y se enamoró pues de los canales, de Empuriabrava, de lo que estábamos haciendo aquí en España, y decidió pues comprar ya en aquel momento un local comercial, que más adelante fue la primera tienda, y además compró un pequeño terreno que en el futuro iba a ser su casa, ¿no? Y en ese local él pensaba abrir una tienda de pasta fresca. O sea, esa fue su idea. Pero un señor muy sabio de Barcelona le dijo, oye, la pasta fresca te la vas a comer toda tú, porque ¿quién viene de vacaciones a la Costa Brava y se pone a cocinar en casa? La gente sale fuera a comer, no compra pasta fresca. Y le dijo ese señor una cosa que le cambió la vida. Le dijo, monta una heladería que seguro que vas a vender muchos helados. Y eso hizo. Mandó a una de sus hijas, la hija mayor, la mandó a una pastelería en Turín y le dijo que aprendiera a hacer helado. Y esa un poco fue la historia, un poco una coincidencia. Él no pensaba abrir una heladería. Y esto está hablando de, claro, la década de los 70. Sí, a finales de los 70, ya casi los 80, sí. Y el local, el primero en Cataluña, en España, el primero que abrió al final Dino, fue en Empuriabrava, ¿no? Eso es, en Empuriabrava. ¿Cómo era ese local al principio, esa esencia que tenía ese local, a diferencia también de lo que es la marca Dino actualmente? Pues un local muy sencillo, muy austero. Era un local como, digamos, un garaje sencillo, con una muy pequeña vitrina, pero sí que tenía una gran ventaja, que tenía una gran terraza. Y nosotros tuvimos la suerte que en Empuriabrava en aquella época venía muchísimo turismo alemán, y el turismo alemán le gusta mucho el helado y sobre todo le gusta mucho la copa de helado, cosa que ya no se estila en España. De hecho, en España heladerías con copa de helado te diría que hay muy pocas. Y él pues cogió esa terraza, la montó muy chula, con mucha mesa, mucha zona para sentarse,
hizo una carta muy alemana, con el spaghetti ice, con la típica copa grande, y le funcionó muy bien porque el alemán, insisto, consume muchísimo helado. Y te diría que a nivel europeo, pues debe ser de los países que más helado consume por cápita. Entonces, ¿tu abuelo abrió esa tienda y se puso él directamente o cómo lo hizo? Él empezó un poco con la ayuda de sus hijas, porque él cuando empezó pues tenía 2 de sus hijas que sí que ya vinieron a trabajar con él, y sobre todo al principio se apoyó con muchísima gente de Salamanca. Él empezó a contratar gente en Salamanca que venían a hacer la temporada de verano. Y es una curiosidad que a día de hoy esto ya se ha perdido, esta tradición de gente que se desplaza, ¿no?, a España para hacer la temporada de verano. Esto ya no es así, pero antiguamente sí, antiguamente muchísima gente venía pues de Salamanca, bueno, yo te digo mucho Salamanca porque es donde la mayoría de nuestro equipo viene, ¿no? Pero pues de todos los rincones de España, pues precisamente pues para hacer eso, ¿no? Para trabajar los meses de verano, trabajar muchísimo, porque aquella época se trabajaba muchísimo. Y con eso que trabajaban, pues vivían todo el año y toda la familia pues se podía sostener con ese sueldo. ¿Habían heladerías ya en Empuriabrava en ese momento? No. O sea, fue la primera. Éramos la única, sí. La primera y única que había en la zona. ¿Fue un éxito el primer año? Sí, gran éxito. Tan gran éxito que ya el primer año mi abuelo ya estaba pensando en la segunda. Y él ya abrió la segunda heladería en Rosas. O sea, al año siguiente, en el 79, ya tenía, o sea, cerquita de casa, cerquita de las dos, ¿no? Era un gran emprendedor. Y hay que pensar que él tenía 50 años cuando abrió la primera heladería. O sea, él venía del mundo de la fruta. Del helado no había hecho nunca. O sea, insisto, él quería abrir una tienda de pasta porque en su cabeza, en Italia, todo el mundo sabe hacer pasta. O sea, quiero decir, toda abuela sabe hacer pasta fresca, todos. Entonces dijo, hacer pasta fresca solo hace falta que venderla, ¿no? El helado es un poco más complejo. El helado requiere de formación, de técnica, de conocer ingredientes, de conocer máquinas. La gente no hace helado en casa, ¿no? Y él, con ese espíritu emprendedor que tiene, o sea, montó la primera heladería sin saber mucho de helados. Lo poco que aprendió su hija mayor con esos pocos meses con la pastelería, y le fue muy bien. La verdad es que después también te tengo que decir que el helado que empezó él al inicio no tiene nada que ver con el helado que hacemos hoy. Por suerte, sí que respetamos mucho las tradiciones, ¿no?, de la manera de hacer las cosas históricamente, pero también ha habido un gran empuje de mejorar muchísimo. ¿Tuviste la oportunidad de trabajar con tu abuelo también? No, muy poco. Muy poco, porque yo ya cuando entré en la compañía, mi abuelo ya era mayor. Mi abuelo... yo recuerdo a mi abuelo, pues ahora tiene 96 años, yo voy a hacer 30. No, era... Antes sí que me has comentado mucho sobre el arte, ¿no?, y la tradición y la complejidad que también hay en tener buenos helados y venderlos, ¿no? La logística, la producción, empezando desde la producción, continuando por la logística, cuando llegan a los establecimientos. No te voy a decir que nos digas vuestro secreto, pero ¿cuál es toda vuestra cadena de producción desde que empezáis con la materia prima hasta que luego alguien viene y la compra en la tienda? Nuestra historia es muy larga, entonces, para hacerlo de forma resumida, nosotros desde siempre hemos apostado por la calidad del producto, y esto empezó en su época pues intentando buscar ingredientes de altísima calidad, y puede ser, por ejemplo, ir con una furgoneta hasta Italia y pasar producto por la frontera de forma un poco extranjera. Hay que recordar que se abrió la heladería en el 78, que decir, la España no era la España de hoy, ¿no? Se hacía dificultad encontrar azúcar, encontrar pasta de avellanas, pasta de frutos secos, vainilla, o sea, era difícil encontrar los ingredientes de calidad. Así que un gran esfuerzo para encontrar ingredientes de calidad y después ingeniártelas para hacerlas disponibles aquí. Y un momento cuando ya hemos pasado esa época donde, digamos, España ya entra en el comercio europeo, ¿no?, internacional, y ya encontramos materia prima, digamos, de forma fácil, empezamos a verticalizarnos muchísimo. Esa obsesión de controlar la materia prima, comprar el pistacho en crudo, no comprar ya el pistacho hecho una pasta. ¿Por qué? Porque si yo compro una pasta, es decir, una crema ya de pistacho, yo no sé realmente lo que hay dentro, y ahí me pueden vender cualquier cosa. Pues esa obsesión, traída pues a la inversión constante de maquinaria, de procesos, de controlarlo todo, es un poco nuestra manera de entender el negocio.
¿no? Y es un poco la razón por la cual hacemos las cosas como las hacemos. Entonces, compráis toda la materia prima vosotros, la lleváis a vuestra propia fábrica y es ahí donde la trabajáis. La transformáis. Exacto. El fruto seco lo tostamos, la fruta la tratamos en pieza entera, dependiendo de la época del año, o congelada o si no fresca, ¿no? Dependiendo de la época del año. Y los frutos secos, los frutos secos ya te he dicho, ¿qué te iba a decir? Así, y todas las mermeladas que tenemos en los helados para decorar, pues también, ¿no? Los hacemos todos nosotros, in-house, que le llamamos, que es un poco nuestra manera de trabajar, in-house, pues para controlar la calidad. Claro, controlar la calidad, importantísimo también cuando acabáis o cuando ya tenéis preparado todo el producto y lo tenéis que llevar a alguna de las casi 38, ¿verdad? Eran 38 tiendas que tenéis. Y claro, no están todas en Cataluña. Os vais hasta Madrid, os vais hasta el sur, os vais incluso hasta Marrakech, Francia, Qatar. ¿Cómo hacéis para que en toda esta cadena no haya ningún problema y no haya ningún... Claro. Pues aquí lo que hacemos es descentralizar la producción. Es decir, nosotros hasta el año 90, fabricamos el helado en los puntos de venta. Después, cuando ya empezamos a crecer muchísimo, montamos una fábrica muy grande en Empuriabrava, de 5.000 metros cuadrados, donde fabricamos el helado y lo mandamos a las tiendas. Pero eso nos conlleva una dificultad logística muy importante. El helado ya hecho, el helado ya mantecado, es muy sensible a la temperatura. De hecho, si se descongela y lo vuelves a congelar, tienes los grumitos de hielo, ¿no? Esto nos ha pasado en casa, ¿no? Compras el helado en el supermercado y ya no está ahí. Al tercer día ya no es lo mismo. Y nosotros lo que decimos es, oye, vamos a hacer el helado en el punto de venta como hicimos hasta el 90, ¿no? Todos esos inicios de crecimiento donde hacíamos el helado fresco, la gente, primero que se te acercaba al mostrador y veía cómo estabas haciendo el helado, ¿no? Entonces esto a nivel de storytelling para el cliente ya es algo chulo, ¿no? Y además que el helado está recién hecho y está fresco y eso es imbatible, ¿no? Entonces nos inventamos un sistema que al final tampoco es inventarnos nada nuevo. Esto nosotros ya lo hacíamos antiguamente en la fábrica, que es tener el líquido, digamos, la mezcla ya lista, congelada, y esto lo embolsamos y lo llevamos al punto de venta para que en el punto de venta lo mantequen todas las mañanas. De esta manera conseguimos que el helado esté hecho todas las mañanas, fresco todos los días en la tienda, pero además que la calidad sea estándar, ¿no? Que todas las tiendas tengan el mismo pistacho, la misma fresa, el mismo mango, que para nosotros, insisto, es muy importante, ¿no? Que la calidad pues sea uniforme en todas las tiendas. Claro, esto le pasa mucho a las grandes marcas, grandes grupos, cuando empiezan a crecer, ¿no? Que al final, pues, es muy importante que tu mismo cliente, y luego te quiero preguntar sobre esto, porque creo que vosotros lo trabajáis muy bien, el cliente recurrente, ¿no? Que el mismo cliente que tenéis en Barcelona pruebe el mismo en Madrid, que lo pruebe igual en Empuriabrava, ¿no? Es muy complejo mantener este mismo método de producción y de logística para que el que lo pruebe en Barcelona el mismo tipo de helado lo pruebe también en Madrid o en cualquier otro sitio. Con el Gelato Mix lo simplificamos. Es complejo con el sistema tradicional y es complejo con helado hecho en una central. Es decir, con el sistema tradicional, el sistema donde en cada tienda pastorizan, donde trabajan con leche, con azúcar y tienen que mezclar ingredientes, ahí hay mucho margen de error. Es decir, te pueden poner más o menos azúcar, te pueden comprar mejor o peor las fresas, te pueden... mil cosas, ¿no? Al final hay que construir una receta como un restaurante y el toque del chef, ¿no? Y a mí me gusta con más sal o menos sal. Bueno, a ti te puede gustar como quieras, ¿no? Pero al final hay que seguir la receta, ¿no? Y entonces con el método tradicional hay mucho margen de error. Y con el sistema del helado ya hecho, que es como nosotros habíamos desarrollado al principio, ¿no? Cualquier variación de temperatura en la logística destroza el producto. Pero con el Gelato Mix realmente no existe esa problemática. De hecho, nosotros mandamos producto a Qatar, mandamos producto a Marruecos, mandamos producto a Madrid en transporte externo y si hay alguna rotura de temperatura en el viaje, el producto no sufre. No sufre porque cuando lo vuelves a mantecar, pues la estructura se mantiene, ¿no? Y esto va un poco en contraposición a la última entrevista que hicimos con Alberto, que la hablábamos antes, que él decía que la variación de solamente 1 grado por encima o por debajo, todo eso se tenía que desechar. Sí. O sea,
Bueno, yo no sé en la carne, ¿no? Pero en el helado es criminal. Porque el helado tiene una cosa muy importante que es la textura. O sea, el sabor es importante, ¿eh? Yo no digo que no. Oye, me gusta más dulce, más salado, más... Pero eso es subjetivo, ¿no? Porque a ti te puede gustar un helado de una manera o de otra. Pero lo que no es subjetivo es la textura. Y ahí el cliente es criminal. Oye, ¿o es cremoso o no es cremoso? Sí. Eso es un baremo muy claro de medir, ¿no? Entonces, para nosotros somos un helado que nos gusta decir que casi lo puedes morder. O sea, esa es nuestra característica como helado. Es un helado muy indulgente, muy cremoso, muy sedoso, y eso viene en parte por la receta, ¿no? Pero también sobre todo por el método de fabricar en el punto de venta que te hace que el helado sea cremoso. ¿Cuántas referencias tenéis de helado? Pues mira, deberíamos tener pues aproximadamente unas 70, 80. 70. Pero no todas las tiendas tienen todas las referencias. No. En las tiendas suelen tener la mitad, unas 30 y pico referencias. ¿Y en base a qué los cogéis? En base un poco a la decisión del encargado. A día de hoy funciona así. Vale. O sea, el encargado mide su público objetivo y dice, pues aquí mi público es francés y le gusta más X, ¿no? Y esto va adaptando. ¿Incorporáis nuevas referencias? Sí, hacemos unas 12 recetas al año, ¿vale? Hacemos un sabor diferente al mes, que le llamamos el gusto del mes, que de hecho ese sabor viene de una competición interna. Nosotros todos los años hacemos una competición interna con todo el personal y los mejores pues se llevan el honor de que su helado esté en las tiendas durante un mes. ¿Pero lo hace un equipo o lo hace las tiendas por su...? Todos. O sea, cualquier empleado, ¿no? Sí, compite el de logística, compite el de administración, compite el encargado de tienda, compiten todos. ¿Pero ellos compiten para sumar puntos y votos o para implementar o proponer una receta? No, ellos proponen una receta, vale, ¿no? Ya con los toppings, con todo, ¿no? Una receta ya cerrada, y después hay un jurado que decide cuáles son los mejores. Pero hay que empezar a ser creativo para que después de 70 recetas o referencias que tenéis, seguir sumando. Hay que ser creativo para ello. Pero a mí me sorprenden, ¿eh? ¿Cuál fue la última receta que se sumó? Mira, ahora mismo estamos haciendo el incógnito, ¿vale? Que es un sabor muy chulo porque lo que lleva es básicamente una base de almendra con toque cítrico, tiene tiene dulce de leche, bueno, un caramelo salado, más bien, es un caramelo salado, y tiene cacahuetes tipo Eagle. O sea... ¿Y esta ya está en tiendas? Sí, está en tienda este mes. Vale. Ese es. Claro, pero es el encargado en función de entiendo que si vende más una referencia u otra, las va cambiando, ¿no? Año a año. Correcto. ¿Año a año o cada mes puede ir? O sea, el del mes está en todas las tiendas. Vale. Y eso no lo pueden cambiar. ¿Qué es el de almendras, el de ahora, este mes? Es este, correcto. Vale. Y después el resto sí que va variando. Vale. ¿Cuál es tu favorito? Yo soy Team Pistacho. Team Pistacho. Desde siempre, ¿eh? No por la moda de ahora, ¿eh? Yo desde muy pequeñito. Hay mucha gente que cuando desde pequeño pide pistacho o incluso el de, ¿cómo se llama? El de té verde, ¿El té matcha? No, el histórico, que es muy inglés. El After Eight. El After Eight. O sea, que la gente que es muy de pistacho, muy de After Eight, muy de vainilla, muy de café, ¿no? Son como sabores que... muy tuyos. Es que el helado es muy de recuerdos, ¿no crees? O sea, tú siempre tomas el mismo helado desde pequeño. De vainilla, siempre. Claro, mi pareja toma el de café, no lo entiendo. Pues a mí no me gusta el helado de café, me gusta el café solo, pero el de vainilla me flipa. Pero claro, cada uno, imagino, ¿no? Que el helado lo vincula a un recuerdo de pequeño, yo qué sé, ya sea con tus abuelos o ya sea en la playa o tal, y cuando te pides ese, ya a partir de ese momento, siempre. Eso es, el helado... Es una chorrada lo que voy a decir ahora, pero hicimos una campaña hace muchos años que ya le decíamos el helado como la máquina del tiempo. Porque te recuerda cuando tú eras pequeño, porque ahí algo pasa en tu cabeza que cuando te comes el helado te transportas. Sí. Te transportas a cuando eras pequeño. E incluso te diría que puede ser un helado que esté malo, ¿eh? O sea, imagínate un helado que de la heladería, de cutre, del pueblo, pero da igual. Si te recuerda cuando tú eras pequeño, ese helado para ti es el mejor del mundo. Sí. No, pues es curioso. Yo creo que lo que decíamos antes, para mí el recuerdo que tengo es helado de vainilla en la copa de cristal, tomármelo con mis abuelos. Yo creo que de ahí se me ha quedado este fan del vainilla. ¿Tenéis también mezclas de sabores? O sea, mezclas me refiero ya no tanto los clásicos de mango, pistacho, vainilla tal, sino ir más allá, hacer los de cheesecakes, de los de mermelada, de no sé qué, tal. Sí, hacemos cositas un poco más curiosas en tienda,
pero no te diría que sigue siendo bastante clasicón. Sobre todo entiendo también porque como el producto es natural, vuestro, lo fabricáis, es una pena, ¿no? También perder ese sabor natural del helado. Sí, pero sí que tenemos muchísima innovación en restauración. Vale. O sea, en tienda tenemos como unos 60 sabores, te he dicho, así a bote pronto, pero en la gama de restauración tenemos más de 150 sabores. O sea, ahí sí que tenemos helado de vinagre o de foie micuit. ¿Real existe? Sí, sí, sí. ¿Helado de vinagre? Sí, sí. Bueno, nunca lo he probado, ¿está bueno? A mí no me gusta. Pero hay gente, ¿lo pide la gente, helado de vinagre? Muchos restaurantes, te sorprendería. Sí, sí, sí. No lo venden como helado tipo con un cheesecake, no. Sí. O sea, lo venden en una ensalada que le meten ahí una canel, vale, y ahí sí que encaja. Ah, bueno, claro, porque yo lo estoy asociando a postre, pero claro, vosotros también vendéis a restaurantes, no solamente para el postre, sino para acompañar también primeros, segundos, ensaladas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, helado de mostaza, por ejemplo, le queda súper bien a un stick tartar. Una pequeña bolita encima. ¿En qué momento sacáis esta nueva línea, la de vender helados a restaurantes? Empezamos, te diría, en el 92, cuando abrimos la tienda en Paseo de Gracia, que fue nuestra primera, digamos, apertura más importante. Además, año muy importante en Barcelona. Sí, sí, sí. No, de hecho, en el 93 abrimos, perdón. Vale. El 93. Pues ahí ya muchísima gente nos venía a la tienda y nos pedía helado. Muchos restaurantes. Y ahí es cuando empezamos un poco. Pues te diría que llegamos... Ahí no lo acabamos de entender muy bien. O sea, vendíamos helado, pero no acabábamos de entender el restaurante lo que necesitaba. Y ahora en los últimos años sí que le hemos afinado muchísimo y ahora sí que estamos haciendo un gran trabajo en B2B. ¿Cómo contactáis a los restaurantes o cómo lo hacéis este research de qué restaurantes pueden ser potenciales nuestros? ¿Tenéis un equipo especializado para esto? Sí. ¿O referencias? Es una rama distinta al negocio, de hecho se llama Pavese Gelato Creativo. ¿Cómo se llama, perdón? Pavese, que es el segundo nombre, bueno, es el apellido. El apellido de mi abuelo, ¿no? Sí. Y ahí hay un equipo especializado solamente para eso, pero vamos al mercado a través de distribuidores. Vale. A esto me refería de que no habíamos entendido muy bien el sector. Vale. Es un sector que en helado lo compra, le gusta comprar helado, de hecho en España se consume muchísimo helado en restaurantes, pero es muy difícil la logística y es muy difícil la comercialización, porque el restaurante helado realmente compra poco, o sea, compra poco, no sé, 3.000 euros al año, 4.000 euros al año. Entonces la gestión de ese cliente es muy compleja. Entonces decidimos externalizar la parte de comercialización, damos un apoyo muy fuerte con técnicos, asesores que sí que son de la casa, que ayudan a los comerciales del distribuidor a vender, pero básicamente vende el distribuidor y es el distribuidor quien nos abre las puertas a los restaurantes. ¿Con cuántos clientes trabajáis? ¿En restauración? Sí. Pues estaremos en 700. 700 en España. Sí. Eso no está mal, ¿eh? 700 restaurantes en España vendiendo ese helado. Y estamos empezando, ¿eh? Estáis empezando por eso, habéis empezado a hacer relativamente poco. Sí, ¿Qué porcentaje sobre la facturación del grupo es la parte de B2B? El B2B debe estar en un 20, algo menos del 20%. Y es una rama que queréis potenciar en los próximos años, ¿no? Sí, vamos creciendo. Siempre será una rama marginal, de hecho, o sea, queremos que sea una rama marginal. Porque para nosotros lo que nos da es un contacto con un cliente diferente al de tienda y también nos da una cierta estabilidad de ventas porque no hay tanto pico de estacionalidad, ¿no? Pero para nosotros las heladerías sigue siendo y será lo más importante. Claro, pico de estacionalidad. Este tema creo que es de los más importantes que tenemos que hablar o que tiene que saber alguien que quiera abrir una heladería. Vosotros no cerráis. Creo que ningún local, ¿no? En todo el año. Es decir, de mayo a octubre vendéis helados y obviamente pues horchatas, granizados y demás, todo cosecha propia vuestra, de vuestra propia fábrica, pero del resto del año no solo mantenéis el mismo personal, sino que no lo cerráis el local. Sí, sí, bueno, intentamos hacer productos para compensar, ¿no? Pues crepes, gofres, cookies, mucha cafetería, para intentar compensar y sobrevivir, ¿eh? No digo ganar dinero, pero sobrevivir. Sí que es un negocio que cada año se vende un poquito más en invierno, pero el verano es el verano. Y más que el verano es el buen tiempo. O sea, al final, si te llueve en junio, complicado. Sí. Pero si te hace un buen febrero, ¿no? Que a veces nos toca unos febreros espectaculares, pues ahí también vas a trabajar mucho. O sea, depende mucho del tiempo, más que... Por ejemplo, porque en este local
que tenéis más... No, bueno, estamos en mayo y he visto también a bastantes trabajadores. Sí. ¿Cuántos trabajadores tenéis aquí en Playa de Aro? Pues ahora seremos 15, ahora somos 11. 11. Sois 11 ahora. Ahora somos 11. ¿Y en temporada alta cuántos llegáis a ser? 17, O sea, 18. que tampoco ampliáis muchísimo más la plantilla No. y es una temporada que en teoría es una temporada muy fuerte, que, vamos, se triplican seguro y más las Claro, ventas. sí, las ventas se triplican o más. El problema es que tienes que mantener un equipo. Al final la gente quiere un trabajo estable durante todo el año, entonces tienes que ofrecerles un trabajo de todo el año, no tienes alternativa. Pero yo creo que para la visión más también del empresario, mantener un negocio abierto para mantener, para subsistir y poco más, de noviembre a mayo, ¿no? Es algo también muy complejo y que tenéis que tener muy claro la operativa, operaciones, los márgenes y no fallar en nada. Eso es, por eso hemos desarrollado mucho producto para intentar, sin añadir mucha complejidad al negocio, intentar hacer las paces, ¿no? Las crepes, las cookies, y además es todo producto de mucho valor. O sea, nosotros no vamos a comprar cookies ya hechas ni crepes preparados industriales, nos lo hacemos todos nosotros. Los rellenos también, o sea, la crema de chocolate, la crema de pistacho, todo esto lo hacemos nosotros para aportar un valor de verdad, ¿no? al punto de venta y no simplemente vender cualquier cosa que exista ya en el mercado. Sino hacer ¿Cuántos algo trabajadores diferente. sois a día de hoy? En el grupo, pues en verano seremos casi unos 200. Llegan a ser casi 200 en verano. En Pico Alto no está mal, cantidad de trabajadores. Repartidos entre 38 tiendas. No, esto solo se aumenta las propias. Ah, solo las propias. Los 200 franquiciados, en 19. no lo sé. Vale. Sinceramente no lo sé. Vale, o sea, es totalmente independiente. Exacto, sí. Entremos en la parte de franquiciados porque creo que también es algo muy importante bueno, vosotros al final es una línea de negocio muy importante que queréis seguir creciendo. ¿Cuánto cuesta abrir un Dino? Pues mira, para un un Dino franquiciado? estamos para una tienda mediana con degustación y tal, pues 250.000 euros de inversión. Con 250.000 euros ya la tienes, que al final también luego entiendo que lo que es la maquinaria y todo es maquinaria que vosotros se la ofrecéis, se la ponéis. Bueno, sí, el franquiciado compra la maquinaria Italia directamente al fabricante con Vale. unas condiciones especiales. Pero vuestro fabricante, con el que vosotros trabajáis. Pues es un fabricante homologado, correcto. Vale. Y lo bueno es que al final el franquiciado tiene un único proveedor, que somos nosotros, que somos el proveedor que fabrica, o sea, es decir, yo no me dedico a revender, sino que yo fabrico. Y es una operativa muy sencilla, ¿no? Al final tienes un único proveedor, un sistema muy estandarizado, muchísimos procesos clave, ¿no? Ya documentados con mucho know-how y más de 40 años de experiencia. Y eso es lo que nos dedicamos y aportamos al franquiciado. O sea, como datos relevantes, le costaría entre 200 y 250.000 euros al franquiciado. Correcto. Vosotros ya le ponéis en contacto con todos vuestros proveedores. Nosotros ¿Con lo los que hacemos trabajáis? todo la puesta en marcha, es un llaves en mano, o sea, Vale. es decir, el franquiciado nos contacta, nos dice, oye, yo quiero abrir una heladería en Alicante, ¿no? Para decir una zona. Nosotros le ayudamos a buscar el local en Alicante. El momento que tengamos el local, nosotros ya hacemos todos los planos ejecutivos del local, hacemos el seguimiento de obra. En el mismo tiempo que estamos haciendo todo esto, hacemos la formación del franquiciado y del equipo que va a operar la tienda. En el momento que se abre la tienda, nosotros estamos ahí una semana o 2 semanas durante la apertura y después hacemos un seguimiento pues, mensual para ver que realmente se están siguiendo toda la operativa que se tiene que seguir, ¿no? Eso Vale. es un poco la gestión que hacemos con el franquiciado. Es un llave en manos, en definitiva, ¿no? El franquiciado viene con una idea de negocio y nosotros pues le desplegamos, digamos, toda la operativa. Obviamente es muy complicado poner un número claro, pero bueno, básicamente porque tenéis, yo creo que 3 tipos diferentes de zonas donde abrís, barrios residenciales, centros comerciales y luego también en zonas muy turísticas, como decías antes, Paseo de Gracia en Barcelona. Pero más o menos la media de un franquiciado de facturación anual, ¿cuál puede ser? Pues de media estamos en medio millón de euros al año y estamos en un 18-22% de EBITDA, dependiendo un poco del negocio, ¿no? Esta es la media, ¿no? Sí que es cierto que hay heladerías que facturan mucho más, heladerías que también facturan menos, pero bueno, más o menos estamos ahí, medio ¿Y millón. costes fijos mensuales? Helados al final, yo creo que son de los sectores, ¿no?, con más márgenes, que no Sí. quiere decir que sean los más rentables, obviamente. Exacto. Que lo vamos a hablar, porque al final hay que vender miles y miles de helados al mes para Eso que de verdad es. sea rentable. Pero costes fijos que puede tener
Pues un bueno, local. una P&L, para que tengamos así en plan los números, la P&L es un 27% más o menos coste de aprovisionamientos, ¿vale? Sobre tus ventas, el coste del helado, digamos, y cucharita y todo, ya está todo incluido en ese 27%. Después ahí tenemos un 30% de coste de personal aproximadamente, y después a partir de ahí abajo pues depende mucho pues del alquiler que tenga el local, ¿no? Que eso también va a depender mucho de la necesidad de ventas que requiere ese punto de venta. Y ahí es donde ayudamos muchísimo al franquiciado a arrojar un poco de luz en la duda, ¿no? De decir, oye, este local ¿cuánto puede generar? Oye, 500.000, 800.000 o 250.000, ¿no? Y ahí mides tu capacidad de alquiler que puedes asumir. Y por eso ahí lo que decías, le hacéis todo el acompañamiento desde que os entra el requerimiento de ese franquiciado. Exacto. Hasta que de verdad luego acaba cogiéndolo para detectar de verdad que sea un local que obviamente vaya a funcionar. Es un matrimonio sin anillo. Exacto. ¿No? Para que nos entendamos. Pero ¿Habéis tenido también muchos problemas de cierre de locales? ¿De licencias? No, de cerrar locales. Sí, claro, a veces nos hemos equivocado. O sea, locales que hemos abierto en una zona que después en los años pues esa zona ha ido cambiando, locales donde habíamos pensado que iba a ser una cosa y es otra. Es que la localización en nuestro negocio, yo creo en general en la restauración, es muy importante. Y entonces a veces te equivocas, sí. A veces haces tu forecast, ¿no? Y la P&L y el Excel lo aguanta todo. La realidad es que a veces no es así. ¿Y en qué momento dices, ostras, no, vemos que este local no es rentable, no hace falta alargar más, por mucho que incluso pueda tener más dinero o puedan ir metiendo más inyecciones de capital, decir, oye, basta hasta aquí? Porque claro, también a veces se junta la parte emocional, ¿no?, con la parte de, sí, ostras, qué pena, que me gusta el sitio y tal, pero oye, que los números son los que son. Pues no lo sé. Es que es compleja. O sea, es una muy buena pregunta, es compleja la respuesta. Lo mejor, lo más rápido posible. Pero la realidad, la experiencia, lo que me dice es que la paciencia es importante. O sea, no sé qué decirte. O sea, mi padre es una persona mucho más paciente que yo. Supongo que la edad también sí, es un grado. Hace que seas mucho más paciente. También tengo historias de locales que al principio no iban tan bien y después fueron muy bien. Y también tengo historias de locales que fueron mal al principio y también siguieron yendo mal. O sea, quiero decir, no lo sé. Yo estoy en un momento de mi vida que aún estoy aprendiendo eso. Muy bien. Vamos a datos curiosos, relevantes, importantes de Dino. Por ejemplo, en este local, que no sé si es el que más factura de todo el grupo, el de sí, Playa de Aro, estamos justo en este. ¿Cuántas personas llegan a entrar o llegan a consumir en agosto un helado Dino? Pues tranquilamente unas 4.000 al día. 4.000 personas al día. 120.000 al mes. 120.000 personas que tendrán en un día. Wow. Y todos contados con tickets de helados que compran, ¿no? Te hago una media. O sea, esto es que desde primera hora de la mañana hasta la noche tenéis cola. No, lo peor es que no es así. Lo peor es que te llegan todos a la tarde. Ah, bueno, claro. Porque claro, si fuera como dices claro, tú, sería más fácil. Pero el problema es que todo el mundo quiere comerse helado a la misma hora. Ese es el problema. Después de comer, antes de cenar. Bueno, no, después de comer. De cenar. Sí. Ahí está. Ostras. O sea que todo el mundo se condensa entre las 4 o 6 y entre las 11 y la 1, ¿no? O sea, aquí llegas a un ritmo de horas venta muy fuertes. Playa de Aro, al final, en Cataluña es de las zonas más turísticas. Si me dices que vendéis 120.000 helados en el mes de agosto, imagino que representa que viene gente de todo el mundo. ¿De cuántas nacionalidades vienen aquí a pedir helados? Es que es una burrada. O sea, aquí en un mes pasan 82 distintas nacionalidades. ¿Qué dices? Casi prácticamente la mitad del mundo. O sea, sí, la mitad del mundo. Sí, o sea, la mitad gente de la mitad del mundo, de la mitad de los países del mundo, han probado Dino. Sí. Es que es lo que te decía, que creo Dino es... Desde que eres pequeño, creces con Dino y creces probando los helados, incluso ya no solo en España, ¿no?, sino que también fuera. 82 nacionalidades en un mes. Aquí estamos al lado de muchas discotecas. La gente antes de ir a la discoteca también, antes de salir, pasa por aquí para un helado. Eso antiguamente, ¿no? ¿Sí? ¿Se hacía antiguamente? Antiguamente sí, porque claro, esto ha cambiado mucho. En los núcleos urbanos antiguamente sí que había mucha discoteca. Pero ahora las discotecas se han ido desplazando hacia las afueras y la verdad es que aquí, hace muchos años, no sé, ¿a qué hora cerrabais en verano? A las 4 de la mañana. ¿Qué pasa? Y también cómo van cambiando también y cómo te has de adaptar, ¿no? Lo que decías antes, cómo te has de adaptar mucho a
a la situación actual? Muchísimo. Porque claro, no es lo mismo cómo se vivía antes, cómo se vive ahora, los gustos de la gente de antes, los gustos de ahora. Ha cambiado el consumidor, Sí. ha cambiado el trabajador. O sea, nada que ver. Nada que ver. Y te tienes que adaptar, porque si no, no... ¿Cuál es el helado que más se consume en España? Yo te puedo decir el nuestro. El vuestro, que al final seguramente O sea, será... vainilla, ¿Vale? vainilla antica, cacao holandesa, pistacho. Son los 4 que más... Los tres más vendidos. ¿Cuál has hecho? Vainilla, cacao y pistacho. Sí. Son los 3 helados que más se consumen en España. En Dino. En Dino. Yo en España... Bueno, pero en Dino al final, jolín, Sí, teniendo 40 tiendas. puede ser un... Sí, Pero sí. con mucha diferencia respecto ¿Con al el resto? Sí. Sí, o sea... La ley de Pareto, ¿no? 80-20. Sí. ¿Es ley de Pareto se llama? O ley de no sé qué. Bueno, la ley de este 80-20, Sí. pues... O sea, si aquí quitaras el 80% de los sabores, seguiríamos vendiendo... O sea, el 80% de la gente coge Sí, los 20. sí. Al final estamos hablando que en el mes de agosto se consumen 120.000 helados de Dino en solamente esta tienda. Sí. Aproximadamente ¿Y cuál es el récord de la historia de Dino? ¿Lo sabes? este. 120.000, o sea, en Sí, este sí, local, sí. ¿eh? O sea, aquí el año pasado hicimos el récord de todas las tiendas, Vale. en el mes de agosto. Y luego en diciembre, enero, la facturación versus octubre, ¿de cuánto es? Hostia, mira, para que te hagas una idea, aquí en un mes hacemos lo que la media de las tiendas hace en un año, en un mes. Pero aquí en esta tienda, los meses flojos puede hacer un 15 o un 20% de lo que hace el mes fuerte. Vale. Esa es como la discrepancia. ¿Con eso mantienes costes o incluso hay meses que sabes que vas a perder, pero te compensa tener abierto? Sí, te compensa tener abierto, sobre todo para tener el equipo. O sea, al final, tener un buen equipo formado, que sepa cómo funcionan las cosas, vale mucho dinero. O sea, ¿cuánto cuesta formar a la gente, no? Entonces, te sale a cuenta, ¿no? Tener algunos meses que a lo mejor vas justo, pero bueno, después cuando llega el mes fuerte, tener a los empleados formados, contentos y que trabajan bien, eso vale mucho dinero. Total. Yo creo que al final, algo que me llevo también todas las entrevistas que he ido haciendo, hablando con emprendedores, hablando con restauradores, el principal problema está en el personal, en la rotación, en la formación, ¿no? O el cocinero que tienes que formar para preparar otra vez los platos como lo hacía el de antes, o el camarero que quieres que Claro. lo haga. Es la formación, lo que tú dices, creo que a día de hoy es de los principales problemas. Y vosotros, una de las maneras que lo solventáis es teniendo contratos todo el año de todos ellos. ¿Qué otras maneras también tenéis para erradicar ese problema? Pues intentamos motivar al empleado, ¿no? Pues hacemos eventos de motivación, hacemos bueno, muchas cosas, ¿no? Pero al final lo que importa es pagar bien, pagar a tiempo, dar los días de descanso que hay que dar, o sea, hacerlo correcto, ¿no? Pero te digo que últimamente está más, o sea, está complejo, o sea, no lo sé hacia dónde vamos, pero sí que las bajas cada día es un problema más fuerte. Y es algo que nos toca a nosotros, la nueva generación. Te diría que es el gran problema que nos toca resolver, ¿verdad? Cómo gestionas los equipos, cómo los mantienes motivados, cómo haces que sean leales, ¿no? Que respondan cuando los necesitas. Esa es la gran dificultad, yo creo, que tenemos hoy en día la nueva generación de empresarios, ¿no? Que nos toca luchar y sinceramente no tengo respuesta. O sea, estamos probando muchas cosas, pero no tengo respuesta. ¿Os habéis enfrentado también a problemas a nivel de personal? Sí, muchísimos. O sea, de todo. Desde gente que te roba, gente que está de baja cuando no debería estar de baja, gente que te engaña, de todo. O sea, lo que te puedes imaginar, ¿no? Con 200 personas trabajando, pues tienes de todo. Sí, es... Yo creo que, mira, lo que tú decías, lo de los robos, bueno, sabes que hay un dato que decía que cuando un restaurante implementa cámaras de vigilancia, la facturación automáticamente aumenta, creo que era un 3% de su facturación, pero de un día a otro, de un mes a otro. Yo tengo un gran amigo, bueno,
un amigo y socio que tiene una cadena de panaderías importante, que él empezó a meter máquinas de estas de cobro, ¿no? Automático. Automáticamente creció la facturación un 1% en todas las tiendas. Un 1%, ¿eh? Negocios de márgenes del 5%. Claro, es que al final muchas veces es con lo que acabas viviendo tú. Jolín. Ese 1% que creces es lo que te da a ti para asistir. He visto que habéis puesto también kioscos en la entrada. Kioscos de autoservicio, exacto. Todo el mundo se ha de comprar su helado o el café en el kiosco, o también pueden comprar en la barra. No, tienes opción de ir a los kioscos o ir a la caja convencional, pero sí que es cierto que estamos llegando a tasas de adaptación muy fuertes. O sea, en esta tienda hemos hecho días de 83-84% de la venta por kioscos de autoservicio. Mucho más rápido. Yo creo que también la gente cada vez está más interiorizada de, ostras, qué rápido, qué fácil es para un kiosco. Un kiosco al final es como lo que está en las entradas de muchas veces de sitios de comida rápida, sí, ¿no? Sí, exacto. Donde tú puedes seleccionar los productos que quieres, los pagas al momento y directamente te sacan. Bueno, incluso uno On-Screen también está trabajando con kioscos ya de hoy, porque las colas que se formaban también eran larguísimas, entonces te dan tu número y todo, y es mucho más rápido, más práctico. Y luego también imagino que el personal, pues con el mismo personal puede estar dedicado en dar solución mucho más rápida al resto de personas que quieren helado. Sí, es que la venta cansa, ¿eh? O sea, el estar ahí con el cliente, cono tarrina. O sea, imagínate, 4.000 clientes al día, cono tarrina. O sea, llega un punto de saturación, ¿no? Entonces, decidimos probar, ¿no? Esta tienda fue la primera, tenemos 7 kioscos y aquí empezamos un poco esto. Nos dimos cuenta que funcionaba muy bien, que el cliente lo aceptaba y que además éramos capaces de cruzar mucha venta. O sea, lo bueno del helado es que es un momento indulgente, ¿no? Y a veces, oye, te ofrezco el cono relleno, ¿no? Te ofrezco una mini trufa, ¿no? Encima, que vendemos unas trufas de chocolate que están riquísimas, que las pones encima del cono. Toda esta venta cruzada que requiere que tú lo muestres al cliente, porque el cliente desconoce que eso existe, ¿no? Lo tienes que mostrar. Pues con los kioscos es fácil de hacer y la aceptación es brutal. ¿Tenéis medido si la gente gasta más con kiosco o en caja? Gasta más por dos cosas. ¿En kiosco gasta más? Sí, en kiosco gasta más, de media un 20% más, ¿vale? Al menos por lo que tenemos nosotros de experiencia. Pero por dos cosas. Una, porque los tickets son más grandes. En el kiosco siempre sale uno que es el que invita. Claro. ¿no? Y ya pago yo, ¿no? Y haces un ticket más grande. Y después hacen bizums o lo que sea. Y también porque eso, ¿no? Te estoy cruzando venta, ¿no? Te ofrezco el agua, te ofrezco la trufa, te ofrezco el cono relleno, todo eso ayuda a aumentar el ticket. Claro, eso más 0,60, más 1, más lo que sea. Claro. Que quizás en el kiosco es más fácil de, venga, va, esta vez sí, que si te pregunta a alguien inconscientemente y dices, no, nada, ¿no? Y además... O ver la foto también ayuda. Claro, ves la foto, tienes más tiempo, estás más tranquilo. Claro, no es lo mismo que si yo en caja, oye, cono tarrina, grande, pequeño, pues pequeño, yo qué sé, ¿sabes? Y vas corriendo, ¿no? En cambio, cuando estás ahí con los kioscos, te tomas tu tiempo, miras lo que hay. Sí que es cierto que ralentizas la venta, pero si lo compensas con más kioscos, al final estás ahí, ¿no? ¿Sabes algo que a mí me da mucha rabia? Que entiendo que es normal y que también entiendo que es algo mío porque soy muy dubitativo cuando tengo que pedir un helado o cualquier cosa en la carta. Me pongo delante del heladero y no sé qué pedir. Y creo que como yo hay mucha gente. Pero de tantos sabores. Muchas veces de tantos sabores que dices, ¡buah! ¿Qué pido? Y el heladero te dice, ¿qué quieres? Vas mirando, miras uno, miras otro. Yo creo que en los helados hay la gente que lo tiene también clarísimo, que yo al final siempre es la mía de vainilla, pero la otra, tardo mucho en pedir. Entonces, cuando hay mucha cola, esto es un problema también para la heladería, porque obviamente tardas mucho más en servir. En servir a todo el mundo, ¿no? Y, ¿veis que pasa mucho esto también o no? Lo de las dudas que tiene un cliente. Bueno, nosotros históricamente teníamos muchísimos más helados en vitrina. O sea, en la tienda de Paseo Gracia, que es yo creo la vitrina más grande que hemos tenido nunca. ¿Cuántos teníais ahí de referencias? Ahí teníamos 70 sabores. O sea, todos los teníais ahí. O sea, una barbaridad. Buah. Claro, ahí entra el cliente y yo creo que le entra colapso, claro. ¿no? Ya no sabe qué escoger. En los últimos años, con el sistema este de producir helado en el punto de venta, de manera forzada, nos hemos visto obligados a reducir la cantidad de helado. Pero te digo que el equilibrio entre 35, 30 sabores ya es una gran cantidad de sabores como para que el cliente le dé la sensación de que, wow, puedo escoger, ¿no? Tengo una gran variedad, pero no entre en colapso. O sea, lo que queremos evitar es que entre en colapso y decir, oye,
Y además la sensación de, me hubiese gustado probar ese. No, ¿sabes? O sea, tienes, ¿no?, tus sabores y además lo bueno de producir en el punto de venta es que vas rotando. Al final el cliente recurrente que viene 2 o 3 veces, ¿no?, en verano a comerse un helado, pues viene una semana o otra semana y tiene algo distinto a probar. Eso también está ¿Tenéis bien. muy medido los clientes recurrentes? Sí. ¿Cómo lo medís? Tenemos un club de fidelización que tenemos todos los datos de los clientes que recorren. Esto lo hacéis con Cheerfy. Estamos con Cheerfy, sí. ¿Y qué tal Cheerfy? ¿Para qué se utiliza? Para el que no sepa tal, ¿qué es Cheerfy? Cheerfy es un CRM, que es un CRM que, bueno, es bastante potente porque está integrado con el TPV de caja, así que es bastante sencillo, ¿no?, cruzar todas las ventas. Y ahí lo usamos pues como club de fidelización. Está muy gamificado. Nosotros lo que hacemos es como un viaje por Italia. Partes desde el sur de Italia y acumulas millas que son euros consumidos, ¿vale? Y cada milla, ¿no?, te va llevando a un punto distinto de la geografía de Italia, ¿no? Y acabas en Turín, que es la ciudad natal de Dino Pavese, el fundador, y cada ciudad tiene un pack de premios. Vale. Y ese es un poco el juego que hacemos. ¿Y cuál es el premio final? El premio final es un pack de 90 euros ¿En helados? De helado, de cremas de chocolate, de frutos secos, o sea... Fua, pero como te lo metas en un día todo solo... No te lo recomiendo porque te va a dar esos 90 euros tienes para gastar tú, con tu familia, con lo que quieras, ¿no? Entiendo. O sea, hay un pack de cosas físicas que te puedes llevar y después hay unos vales que son estas tarjetas de fidelización. Sí. Oye, no lo hemos hablado antes, pero te voy a poner una cosa. ¿Qué te parece que sorteemos el destino Dino? Vale. Que Torino. Es Hacemos el destino Torino. El destino Torino para el que gane el sorteo, ¿te parece? Es un buen pack festín, ¿eh? Vale, pues entonces requisitos van a ser que sigan la cuenta de GastroConnect, que sigan la cuenta de Dino, obviamente, y que comenten también... vamos a hacer una cosa, que cada persona comente con quién tomaría el helado y el sabor que más le gusta. Me parece bien. ¿Te parece? Me parece bien. Lo lanzaremos ya mismo y os diremos también la fecha de fin, la información del post o del reel que subamos, ¿vale? Perfecto, pues queda confirmado este sorteo. Perfecto. La verdad es que tenía poca idea de cómo se trabajan los helados. Me ha encantado hablar contigo, conocer un poco más también sobre Dino, que al final Dino yo vivo en Barcelona, cada vez que voy a algún sitio por veraneo o por turismo, lo que sea, siempre te encuentras un Dino, ahí, en la Costa Daurada, Costa Brava, en el interior, en Barcelona ya ni te digo, ¿no? Creo que es algo que todo el mundo siempre ha vivido desde pequeño, que todo el mundo ha probado alguna vez, y oye, poder también conocer y saber cómo funciona Dino, cómo trabajáis por dentro y todo, pues la verdad es que ha sido un auténtico placer. Hasta aquí la entrevista con Estefano, de verdad, enhorabuena, con su hermana que nos ha apoyado y nos ha ayudado también en todo, con su madre también que la tenemos aquí detrás. Gracias de verdad por esta entrevista y ahora vamos a preparar unos helados y os los subiremos para que veáis cómo se preparan. Gracias.